Bueno, es la idea con todos los candidatos, invitarlos a que vengan, propongan qué quieren hacer con la provincia del Chubut, o en este caso con la ciudad de Esquel, y que hagan ustedes decidan. En esta ocasión hemos invitado al gobernador y candidato a gobernador por la provincia del Chubut, el escribano Mariano Arcioni, que está con nosotros en Red 43. El gobernador y candidato a gobernador. Arcioni, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias a vos, gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, nuestra idea siempre fue aportarle al elector la posibilidad de que pueda comparar candidato contra candidato en cada una de las preguntas que se nos ocurrió pudieran ser significativas a la hora de que el oyente y el televidente tenga una idea de a quién va a votar y por qué lo va a votar. Así que nos pareció justo hacerle las mismas preguntas que al resto de los candidatos, darle la misma cantidad de tiempo, minuto, a lo sumo 2 minutos, y en el caso suyo va a haber que adecuarlas un poquito porque hay preguntas que por ahí para un candidato que no es gobernador y que no intenta repetir, hay que formularlas de alguna manera y para usted de otra manera. Esta es la primera vez que va a competir usted, va a poner Arcioni, va a poner el cuero y va a ser, claro, va a ser la cabeza de todo un proyecto. ¿Cómo se siente? Para el Ejecutivo. Para el Ejecutivo, claro. Octubre del 2017, para las legislativas a nivel nacional, también fuimos en la lista, también ganamos. Bueno, y ahora es otra elección. Tuvimos la elección del 2015, del 2017, y esta elección, y estamos muy tranquilos por todo lo que venimos haciendo y realizando y por todo lo que tenemos proyectado para nuestra provincia. Ante todo hay que mantener la tranquilidad, es decir, la ansiedad a 2 semanas, prácticamente no, a menos, uno la tiene. ¿La adrenalina? La adrenalina la tenés, pero con mucha tranquilidad y no salir de los objetivos en los cuales uno se viene desarrollando a lo largo del tiempo. Esta pregunta, todas las preguntas van a ser las mismas pero la tengo que formatear de otra manera, porque a otros le digo, ¿cuál es el diagnóstico de provincia que tiene usted? Te lo puedo decir. Claro, bueno, pero usted está en el gobierno y va a competir la semana que viene para quedarse 4 años más. ¿Cuál es la provincia que tenemos? Yo te lo puedo decir, porque también soy candidato, pero por sobre todo soy sincero y honesto. Yo te voy a decir la verdad de cómo está la situación de la provincia. Así lo hice durante este último tiempo, en el cual muchos nos criticaban. Obviamente que estar de la vereda de enfrente siempre es más fácil para poder criticar. La situación de la provincia es una situación de la provincia en la cual hoy se está desendeudando. El año anterior nos desendeudamos en una deuda de 5.000 millones que teníamos con el fondo fiduciario, pagamos 3.000 millones de pesos. Pagamos casi 166 millones de dólares. Una provincia que tenía un déficit primario importante mensual, alrededor de 800.000 millones, con endeudamientos mensuales a través de la emisión de letras de 250 millones para poder pagar los sueldos. Hoy la realidad de la provincia es que estamos con el dinero muy prolijo, mirando centavo por centavo. Como te acabo de decir, nos desendeudamos, pagamos en dólares, pagamos en pesos, estamos prácticamente en un equilibrio fiscal, no nos endeudamos más. Hicimos un ordenamiento en el Estado que lo hemos puesto en funcionamiento, un Estado que de a poco empezamos a reactivar la obra pública, pusimos la obra social ceros al día, con deuda exigible al día. El dinero de los jubilados se transfiere íntegramente, como hacía años no se le transfería a la caja el dinero de los jubilados. El respeto por los fondos de los jubilados. Tenemos lo que es salud en educación. Hablé un poquito de educación. Durante años no se hicieron mantenimiento de escuelas. El año anterior colapsaron. Hemos hecho un fuerte plan de inversión en el verano para que las escuelas puedan estar en condiciones para comenzar. Y lo hemos hecho a través de los municipios. Hemos bajado el dinero directamente a los municipios para que los municipios lo puedan hacer. Es decir, transparencia, diligencia, dejar de lado la burocracia, bajar los costos. Es decir, la situación de la provincia, lo que era hace un par de años atrás, a lo que es hoy, es una provincia que está ordenada administrativamente,
que está ordenada financieramente o económicamente. Que tenemos problemas financieros, obviamente, porque no escapamos al contexto que hay a nivel nacional. No somos una isla, somos un país en el cual estamos en un sistema federal, en el cual impacta directamente las economías que implementan el gobierno central, impactan en economías como la nuestra, sobre todo en la Patagonia. Gobernador, si el 10 de diciembre se sienta en el sillón de Fontana 50 por 4 años más, será su primer mandato completo. Después no quiero hacer con esto una interpretación constitucional de reelección, no quiero entrar en eso, quiero ponerlo en situación y va a decir, bueno, acá me siento yo porque la gente me votó a mí, ya no es que votó a Das Neves y por circunstancias desagradables de la vida, desgraciadas, me tuve que hacer cargo yo. Si la gente lo vota usted con su plan de gobierno, con lo que usted quiere hacer y demás. ¿Qué piensa hacer ese día, que es el día que tiene el máximo capital político, que tiene todos los votos juntitos para sentarse como gobernador, en los primeros 3 meses de gestión, con las medidas más importantes de su primer mandato como gobernador de la provincia, a quien la gente votó a usted, no como vicegobernador, sino como gobernador? ¿Qué es lo que esperamos para los primeros meses de gestión de su mandato? Profundizar lo que estamos haciendo hoy. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades que el 2018 fue un año de ordenamiento. Este va a ser un año, el 2019, un año de definiciones, y el 2020 va a ser un año de ejecuciones. Pongamos como ejemplo La Olla. Una decisión política que no la han tomado distintos gobernadores a lo largo del tiempo, en el cual se sabía que se tenía que tomar. Por años se discutió. Se discutió. La decisión política está, fuimos al frente, hicimos participar a todos los actores, porque mi intención era que en el mes de noviembre llamara a licitación para la concesión. Participamos a las cámaras de turismo, Cámara de Comercio, prestadores, al municipio, a la Secretaría de Turismo del municipio, a todos los actores, para que vean el pliego, para que opinen, para que puedan aportar la experiencia de cada uno de los sectores en el pliego. Intervino la Cámara de Diputados de la provincia, se conformó el pliego, se llamó a licitación. Hoy, próximamente, si todo va bien, de acuerdo a lo esperado, los próximos días vamos a tener ya la firma de la adjudicación a la empresa, con una inversión importantísima, cumpliendo cada uno de los requisitos que tenía el pliego de condiciones y exigiendo lo que estaba plasmado en el mismo, con garantías, con seguros de caución, con garantías en dólares. ¿Por qué esto? Pues es una decisión porque apuntamos turismo. Esto va de la mano del turismo. Yo te puedo decir, vamos a crear 3.000 puestos de trabajo del turismo. Y decir, ¿cómo lo vas a hacer? Si no vas a potenciar un centro de esquí para que tenga el turismo que se merece en invierno Esquel y para que potencie a toda la comarca. Tomamos la decisión. Vamos con hoy turismo, teniendo acciones fuertes, decididas. ¿Qué es lo que queremos? Hoy estamos trabajando con el ministro García, estamos trabajando y próximamente en 10 días vamos a estar presentando el plan de mediano y largo plazo de turismo que hoy necesita la provincia. Hoy nosotros con el turismo tenemos un capital enorme y nunca se trabajó sobre eso. Hoy tomamos la decisión. Nuestros ejes fundamentales: desarrollo, industrialización de nuestras economías y de nuestras materias primas. Te puse como ejemplo turismo La Olla para que vos veas, que vos me decís qué vas a hacer dentro de los 3 meses. Yo te digo qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo voy a profundizar a partir del 11 de diciembre. Van a ser exactamente los mismos ejes. Materia de pesca, un ejemplo. De 30.000 toneladas pasamos a pescar 200.000 toneladas de langostino. De 30.000 en un año y medio. 200.000 toneladas. ¿Sabes por qué? Porque tomé la decisión de prohibir la pesca de langostino en el Golfo San Jorge en Comodoro, porque es la zona de cría. Te podés imaginar el sector pesquero en Comodoro cómo reaccionó. Pero de 30.000 toneladas, hoy estamos pescando 200.000 toneladas. De esas 200.000 toneladas dejan al gobierno nacional 1.200 a 1.600 millones de dólares de exportación. Son las decisiones que hay que tomar. Bien, vos sabés muy bien que el langostino se exporta en bloque.
por decreto la decisión que tomamos y que tomé fue que el 30% de la pesca de langostino tenga valor agregado. Obviamente las plantas pesqueras y demás hubo crítica, pero lo cierto es que hoy tengo muchas más manos de obra y puestos de trabajo genuinos en la provincia por esa decisión, porque no puede ser que el proceso se haga en Perú, se haga en Ecuador y se haga en España. El producto bruto de la pesca para que el gobierno nacional deja es el 0.4. 0.4. Y para que vos tengas una comparación y lo que significa, en España es el 0.6, pero con valor agregado es el 9%. ¿Por qué nosotros no podemos trabajar sobre política de desarrollo pesquero? ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos trabajando con una ley de desarrollo, de promoción de desarrollo industrial. Hay una ley, exacto, en la provincia, pero es muy anacrónica y estamos trabajando para ayornarla. Esas son las decisiones. ¿Cómo puede ser que el aluminio, 450.000 toneladas se exportan de aluminio de Alvar y no tengamos una fábrica de autoparte? Desarrollo e industrialización de nuestras materias primas y de nuestros recursos naturales. La diferencia cuál es? Que nosotros tenemos que mostrar. Nosotros en este año hemos hecho muchísimo para poder dar el desarrollo que hoy se merece nuestra provincia. Turismo, desarrollo, industrialización. Y vos me vas a decir, sí, que sé que es un tema que te apasiona, que es la carga tributaria, impuestos y demás. Sí, pero no se me adelante. Ah, está bien. Claro. Bueno, pero va de la mano lo que estoy diciendo. Sí. ¿Por qué yo estoy trabajando en una ley de promoción industrial? Vamos a hablar de eso después. Bien, porque yo tengo que generarlo. Pero sí es cierto que la mayor carga tributaria impositiva es el de los impuestos nacionales, pero yo no me puedo quedar sentado acá diciendo el gobierno central, el gobierno nacional. Yo tengo que demostrar qué soy capaz de dar y hacer como provincia. Pasemos a otro rubro, Arcioni. La deuda pública. Siempre estamos hablando de la organización del Estado provincial, sí, del gobierno provincial y la deuda que tenemos todos los chubutenses. No nos entra más deuda a los chubutenses, deuda pública, para pagarle a los proveedores privados. Usted la semana pasada dijo, no hemos hecho el ajuste, no hemos echado un solo empleo público, y es una verdad a medias. Ahí el sector privado al que se le debe ha hecho el ajuste porque no ha cobrado lo que se le debe. Y no lo ha cobrado porque usted lo explicó en alguna oportunidad, la provincia no puede emitir más deuda porque está hasta la manija, no recibe. Recién ahora recibió una aprobación para emitir los nuevos títulos. ¿Qué va a hacer en su gestión a partir del 11 de diciembre con la deuda pública? ¿La va a reprogramar? ¿Va a tomar más deuda para hacer correr la rueda? Nosotros nos endeudamos, les recuerdo que nos endeudamos en 650 millones de dólares para hacer obra pública que después terminó teñida de corrupción. ¿Qué es lo esperable de Arcioni en los próximos 4 años en materia de deuda pública? ¿Va a endeudarse más? ¿Se va a desendeudar? ¿La va a renegociar la deuda? Bien, muy buena pregunta. Yo te lo dije al comienzo de las palabras. Nos estamos desendeudando. Te lo dije, 165 millones de dólares, 3.000 millones en el fondo fiduciario. Me estoy manejando con el dinero que me ingresa. ¿Qué me ingresa? Vos hablas de ajuste. Yo nunca hablé de ajuste. Yo siempre dije refuncionalizar y optimizar nuestros recursos. Pero tenemos que saber que detrás de cada persona hay una familia. Y cuando vos, a través de por las políticas del gobierno central, no son aquellas políticas que van a incentivar la economía, vos, Estado, lo tenés que contener, porque son personas. A los privados le estamos pagando y proveedores y demás. Y te voy a hacer una aclaración al respecto. Hemos pedido autorización a la legislatura en reiteradas oportunidades, ¿sí? Para que nos autorice a refinanciar nuestra deuda. Jamás nos autorizó. Nunca. No nos autorizaron a refinanciar, ni siquiera a emitir una letra a corto plazo. Nunca. Es decir, todo lo que obtuvimos por parte del Poder Legislativo y de las distintas fuerzas del Poder Legislativo, de los bloques, fueron obstrucción, palos en la rueda, para querer perjudicar. Lamentablemente yo pensé que me perjudican a mí, bueno, no me perjudican a mí en absoluto. Están perjudicando a todos los vecinos de la provincia del Chubut. Así todo, fuimos desendeudándonos y administrándonos con nuestros propios recursos y sin entrar en déficit,
sin entrar en déficit. Y yo he escuchado a los adversarios políticos diciendo que ellos lo primero que harían es un ajuste y renegociar deuda. Vaya paradoja. Y lo he escuchado de candidatos que son partidos justicialistas, de distintas agrupaciones, por así decirlo, pero partidos justicialistas. Un ajuste. La verdad que quisiera saber cuáles son esos ajustes. Y pedir autorización para refinanciar deuda. Lo que no me dejaron hacer a mí. Y yo los escucho y hablan y dicen y proponen cuando algunos tuvieron la oportunidad de hacer y fueron parte de los que endeudaron la provincia y que dejaron la provincia en el estado en que lo dejaron. Cuando en la provincia entraba dinero a carretillas, para no decir por un acueducto así, por un caño así. Entonces, esa persona, ¿qué pueden proponer? Cuando vos las escuchás, tuvieron la oportunidad y vos las escuchás decir ajuste y renegociación de deuda. Me parece que el camino correcto es el que estamos demostrando nosotros día a día, hablando con la verdad. Vos me decís cómo estás financiera o económicamente hoy, cuidando el centavo. Arcioni, ahora miremos el sector privado, que es el que financia al funcionamiento del Estado, a los políticos, a todo el mundo. Usted habló recién de que la provincia es una provincia, digamos, tiene muchísimos recursos, hay que administrar. ¿Por dónde iría su gestión de gobierno los próximos 4 años en materia de buscar inversores privados que pongan en valor o que generen renta y generen ganancia y generen mano de obra y generen empleo, para que el Estado no sea el generador de empleo, el lugar donde todo el mundo quiere trabajar, donde el Estado tiene que hacerle casa a la gente porque la gente no tiene trabajo para hacerse por su propia cuenta, etcétera, etcétera? ¿Con quién lo voy a ver a Arcioni sentado, negociando para decirles Chubut es un lugar donde ustedes pueden venir a invertir a riesgo, pero invertir al fin? Bien, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Totalmente de acuerdo. Punto número 1. Te acabo de comentar que estamos trabajando sobre esta ley de promoción industrial para nuestros recursos naturales y materias primas. Lo que nosotros podemos dar como provincia es muy poco en cuanto a la carga impositiva o tributaria que viene de los impuestos federales. Más, sumale los costos de logística. De distancia. De todo logística. Ahí está los costos que tiene hoy. Para el inversor, le es muy difícil venir a invertir a la Patagonia. Por eso, Pepsi Cola se fue, la embotelladora Pepsi se fue después de 55 años, Cerámica San Lorenzo de Puerto Madryn se fue, las textiles Guilford, la crisis de Sedamil, Soriano, es decir, son todas empresas que se han ido por lo que yo te acabo de decir. Carga impositiva, tributaria, costo de logística y demás. Por eso comenzamos nosotros, como provincia, ¿qué yo puedo dar e incentivar a todos aquellos que quieren invertir? Por eso esta ley de promoción industrial de recursos naturales y de materia prima. Que es poco a comparación de la carga social o de las cargas impositivas que vos tenés. Pero yo antes de sentarme a discutir con el gobierno nacional o con el gobierno central, yo tengo que mostrar y poner sobre la mesa que yo estoy dispuesto a compartir o a dar, además de todo lo que damos como provincia. Pero yo no me quedo en el discurso de la vereda tirando piedras, diciendo el gobierno nacional, el gobierno central me tiene que dar, el gobierno me sacó. Damos mucho, somos la cuarta, quinta provincia exportadora, somos la cuarta, quinta provincia que más aporta al PBI, y al momento de recibir, por la coparticipación federal, estamos 22-23. Primordial, ¿qué es lo que yo puedo dar? Ingresos brutos, sello, energía, tierra, ¿bien? Primordial. Gobierno nacional, como, y vos me habrás escuchado decir en reiteradas oportunidades, incentivos. Incentivo del gobierno central para que vengan a invertir acá. No quiero promociones, porque la promoción siempre está pendiente de algún gobierno de turno, entonces nunca las inversiones van a ser plenas o vas a tener la catástrofe que es la que estamos padeciendo en la economía cíclica que tiene la provincia.
Para yo negociar los incentivos tengo que mostrar qué es lo que estoy dispuesto a compartir o a dar o a ayudar. El gobierno central va a tener que mirar como lo está mirando la Patagonia, y lo hemos conversado. Lo que yo te dije, el 30% del valor agregado al langostino. Aluar, con las toneladas de aluminio que exporta. ¿Por qué no tengo la fábrica de autopartes acá? ¿Por qué no tengo la fábrica de las partes, o las partes, no sé cómo se llama, de los molinos? De las aspas o de las torres, pero las partes, lo que se tenga que fabricar, ¿por qué no lo fabricamos acá? Porque se fabrica en Campana. Si acá está el parque eólico. Todo esto, fantástico. Pero además, yo te puedo decir, te puedo dar a una industria, señores, bueno, vengan a invertir porque tienen estas condiciones. ¿Sabes qué? No van a venir hasta que no tenga electricidad, no tenga energía. Entonces, cuando uno escuche, y yo todo lo que hemos presentado al gobierno nacional, un plan de interconectado, una nueva línea, los nodos, eso ya lo presentamos. Constituir el ENRE, que lo venían pidiendo hace tiempo y nunca se constituyó. Acabo de constituir hará 2 meses el ENRE, porque yo quiero, para poder desarrollar, quiero energía. Hoy estamos produciendo 700 aproximadamente megas y vamos a llegar a 1000 megas. No llegamos a 1000 megas, pero aproximadamente son 958 megas en energías renovables. ¿Bien? Podemos llegar a generar muchísimo más, pero no podemos generar más. ¿Por qué? Porque no tenemos línea, no tenemos transporte. Y tengo las localidades del interior, hoy las tengo con energía térmica. Entonces, pensemos primero, todo esto es fantástico, pero tiene que ir todo de la mano. Por eso presentamos ante el gobierno nacional el interconectado y una nueva línea. A mí como provincia, vos me decís, yo no le quiero comprar más a Camesa, que después seguramente vamos a tocar el tema de Camesa. No le quiero comprar, quiero yo vender la Camesa. Yo como provincia estoy generando 12 veces más energía de la que consumo. Y estoy pagando una fortuna, la cooperativa paga una fortuna en Camesa. Entonces, todas estas políticas que no se discuten y que hoy nosotros la estamos poniendo en discusión. ¿Por qué? Yo escucho a muchos de los adversarios políticos hablando de la política de mañana, bien, hay que estar atentos. Pero lamentablemente, esta provincia nunca se pensó en política de mediano y largo plazo. Otra hubiera sido la situación. Hablando del sector privado y las inversiones, me habló de energía eólica, me habló de generación de energía, me habló de incentivos fiscales y de los recursos que tiene. En otra pregunta habló de los recursos naturales como explotación para ponerlos en valor, como puede ser utilizar la nieve y traer un privado para que explote la nieve, etcétera, etcétera. La pregunta es minería, pero la pregunta está condicionada y sesgada por mi introducción, así que después desmárquese de la introducción. ¿Qué le pasa a los candidatos a gobernador en la provincia del Chubut y a los políticos en general, que todos compiten por quién es más antiminero, pero a la hora de usar un celular o de vivir en la vida cotidiana todos necesitan de la minería? ¿Cuál es el prurito? ¿Cuáles deberían ser las condiciones para que la minería, porque es un recurso, o sea, así como el viento es un recurso y hay generación de energía eólica porque hay viento, no se me ocurre traer a nadie que venga a hacer soja porque acá no va a crecer la soja, pero acá hay minerales. ¿Qué le pasa a la política chubutense que se niega sistemáticamente a minar por otro lado y hay un recurso ahí enterrado? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse? A ver, vos me preguntás. Le marqué un poco la cancha, por eso, ahora salga de la cancha si quiere. Dos preguntas en no. una, por lo que entendí. ¿Qué opino yo o qué pasa de los políticos con lo que vos decís de la postura de la minería y cuál es mi postura con respecto a la minería? Dos preguntas. Con respecto a los políticos que se dicen ser políticos y la postura que hoy están mostrando, son hipócritas. Son hipócritas. Porque vos sabés cada una de las posturas de los candidatos y de los adversarios cuando tuvieron la oportunidad de referirse a la minería. Y no son capaces de decir lo que piensan hoy en campaña electoral. Entonces esos políticos son hipócritas. Mi postura es la postura que mantuve siempre. La minería es un tema que se va a tener que dar la discusión porque se dé discusión en 50, 100 años. Hoy,
tenemos recursos naturales, como yo te acabo de decir, que no los industrializamos, que no los desarrollamos. Y me habrás escuchado decir en más de una oportunidad, en decir, basta de ser extractivos. Basta. Por eso, dejemos de ser extractivos, industrialicemos, desarrollemos lo que estamos hoy. Petróleo, gas, todo lo que yo te acabo de nombrar. Pesca. ¿Por qué no podemos desarrollar? Porque yo tengo que agarrar una oveja, esquilarla, ¿sí? Y que hoy ya prácticamente ni se lava acá la oveja. ¿Por qué tengo que agarrar un langostino, congelarlo, mandarlo afuera? ¿Por qué tengo que agarrar el petróleo y mandarlo afuera? Cuando no fabricamos mamelucos, no tengo una destilería, no fabrico mamelucos, no fabrico las partes, es decir, no tengo textiles. La manufactura del pescado se va afuera. ¿Por qué no tengo autopartes de aluminio? ¿Por qué no armo las aspas o las torres o lo que fuera de la... ¿Por qué no industrializamos y potenciamos eso? ¿Por qué tengo que ser extractivo? Que la discusión de la medida que se dé en 50, en 100 años, no es algo inmediato en mí. Lo inmediato en mí es apuntar al desarrollo, a la industrialización. Basta de ser extractivo. Esa es mi postura siempre. Siempre. Entonces yo te digo, con respecto a los candidatos, cuando uno los escucha, ¿no? Son hipócritas. Pero lo digo con respeto y con todo el significado de la palabra hipocresía. Bien, pasemos a otro tema. Ya hablamos de los recursos naturales. Hablemos probablemente del mayor recurso, porque usted puede estar parado arriba de una montaña de oro o parado arriba de un yacimiento de petróleo como Venezuela y es un país pobre, porque lo que determina la pobreza o la riqueza de una nación o de una sociedad es el recurso humano. Es el recurso humano. Y el recurso humano tiene que ver con cómo se lo capacite, cómo se lo eduque. La calidad de ese recurso humano tiene que ver con la educación que reciba ese recurso humano. El año pasado, 2018 fue el año en el que los chubutenses nos quedamos con nuestros hijos más de 100 días en la casa. A veces me pregunto si es preferible que hayan ido a la escuela o no, porque en la escuela los ideologizaron, un montón les enseñaron que a Maldonado se los había llevado a Gendarmería, pero es otra discusión. Pero en la escuela, digamos, también hay que prestar atención a lo que pasa dentro de la escuela. Sin embargo, todo el mundo pagó impuestos para que se den clase, y no se dio clase, por lo que sea, porque se entendieron mal con el gobierno, porque hubo intereses particulares, porque hubo una mala comunicación, por lo que sea. El tema es que no hubo clase. No hubo clases. Este año daría la impresión que de alguna manera se entendieron mejor y afortunadamente empezaron las clases. Yo pregunto, con más de 100 días con los chicos como rehenes sin haber dado clases, ¿usted es partidario de impulsar alguna herramienta legal que le limite a los docentes el derecho a huelga a los efectos, como un servicio público que lo es, a los efectos de que los chicos no vuelvan a ser tomados de rehenes como consecuencia, ya no de Arcioni o de los que vengan después, de que si se entienden mal, la culpa es de Arcioni o de los gremios, o de, ¿cómo se llama?, de Goodman, pero la consecuencia es que los chicos se quedan sin clases? ¿Qué hay que hacer con este derecho, que es un derecho? Te hago un pequeño repaso. Vos dijiste algo cierto. Las sociedades que no tienen recursos humanos no son ricas. Y recién terminamos de hablar de los recursos. También te digo que las sociedades en las cuales son o tienen los recursos naturales y no industrializaron son los pobres. Los ricos son los que industrializan. Claro. ¿Bien? Sí. Los que tienen recursos naturales son siempre los pobres, los ricos son los que industrializan. Punto 1. Punto 2. Nos dolió a todos en el alma. A mí particularmente me dolió que los chicos en la provincia durante 100 días no tengan clases. Es algo que a mí hemos tratado de buscarlas, de conciliar, de consensuar, de llegar a un acuerdo. Fue imposible, que fue lo que llevaron los 100 días de clase. Al final de año tuve una satisfacción enorme, que una de las 4 provincias que cumplieron con las exigencias y los requisitos en lengua, en matemática y en geografía fue la provincia del Chubut, e incluso superando la de años anteriores. Eso me da una satisfacción de que nuestra educación pública es buena, independientemente de lo que ocurrió. Entonces también veamos estos parámetros que nos posicionan a nosotros en la educación como una de las mejores provincias. Vamos al conflicto. Vos me estás diciendo de alguna medida legal, un proyecto, algo que limite un derecho de huelga. No, el derecho de huelga es constitucional.
el derecho de huelga es constitucional. Pero yo lo que quiero es que funcione Secretaría de Trabajo de Nación, que funcione la justicia, que funcione la procuración, porque cuando yo hago una denuncia y la justicia no funciona, no lo cita, cuando hay violencia, eso me preocupa. Me preocupa cuando no se acatan las conciliaciones obligatorias. Entonces yo tengo que hacer las denuncias ante la Secretaría, hoy Secretaría de Nación, ex Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, que yo haga una denuncia en la Secretaría de Trabajo, que se investigue, que se abra un sumario y que si estuvo mal la medida adoptada por el gremio o por el sindicato, se tomen las medidas o las represalias que sean, ¿sí?, conforme a ley. Con esto lo que te quiero decir es, yo lo que quiero, yo no voy a sacar ninguna ley que limite o coarte un derecho de huelga, porque es un derecho constitucional. Punto 1. Yo sí quiero que la justicia funcione cuando yo hago una denuncia, cuando me usurpan o me toman un edificio público, cuando me rompen un edificio público y yo hago la denuncia, quiero que la justicia actúe. Cuando no me acatan una conciliación obligatoria, que son mis herramientas legales, como en este caso como empleador, como Estado, son mis herramientas legales, y se dicta o se dictamina o se resuelve la conciliación obligatoria y no la acaten, que apliquen también las medidas que se tienen que sancionar. Eso es lo que yo aspiro. Bien. No a limitar los derechos de huelga. Soy muy respetuoso en cuanto a la Constitución. Soy muy respetuoso, te lo digo porque vos me comentaste algo al comienzo de que si era 1 año, 2 años, 2 periodos, no. Sí, Soy muy respetuoso de la Constitución, bueno, muy respetuoso. Casi sin saberlo, porque prácticamente no lo sabía, la última pregunta de esta charla tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Va la introducción y después su pregunta, su respuesta. ¿Es partidario de mantener el formato del Superior Tribunal de Justicia en 6, aunque hay 3 que están vacantes? ¿Cree que reducirlo a 5? ¿Creo que dejarlo en 3 como está funcionando ahora? ¿Cuál es su visión de cómo tiene que estar compuesto el Superior Tribunal de Justicia? Primer parte de la pregunta que tiene que ver con el tema justicia. Y la segunda parte que tiene que ver es, ¿hay alguna cosa que hay que hacer en el funcionamiento de la justicia para que la justicia y los organismos de control interno del Estado, ¿no? Puede ser la Procuración, la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal de Estado y demás herramientas del Poder Ejecutivo, para que a futuro no tengamos que ver una justicia que llega tarde a ventilar los casos que tienen que ver con la corrupción del gobierno anterior o de los que vengan, para que la justicia no sea tiempista y vaya a perseguir al que ya no está en el poder o al que ya no tiene el poder. Su mirada sobre la justicia con las dos partes de la misma pregunta. Bien, primero, Superior Tribunal. Bien dijiste, son 6 miembros, hay 3 vacantes, hay 2 salas, penal y civil. 2 salas, penal y civil. Penal y civil. Hoy hay 3 miembros, como te acabo de decir. ¿Cuál es mi mirada al respecto? En la cual estamos trabajando sobre una reforma en cuanto a materia judicial. Yo soy partidario de reducir a 5, que sea 5 miembros y a una sala única. Una sala sola. Sala única. Y 5 jueces. Universal, sí. Única. Y 5 ministros. 5 ministros. Ese es de lo cual yo soy partidario. Yo soy partidario y que también esté integrado por mujeres. ¿Por? Mujeres. ¿Por? ¿Por qué? Porque mujeres hay. Mujeres muy capaces dentro de la justicia. Y al momento de proponer el Ejecutivo, porque vos sabés muy bien que esa propuesta del Ejecutivo con acuerdo de diputados, por esas cuestiones de la vida política, no se las tienen en cuenta. Vos me habrás escuchado decir con anterioridad, en el transcurso del año anterior, de mi intención de incorporar 3 mujeres en el Superior Tribunal. Hoy estamos trabajando, así como tienen la obligación de cupo femenino en toda la lista, lo tiene que tener también la justicia. También lo tiene que tener. También lo tiene. La justicia
para que funcione ayornada, porque la justicia también, como en todos los ámbitos privado, público, saquemos la justicia para no hacer hincapié o hablar específicamente de la justicia. En todos los ámbitos existe lo sexista y lo machista. Eso tenemos que estar de acuerdo. Existe. Entonces, nosotros tenemos la obligación, que somos responsables de las políticas públicas, de dejar de lado el sexismo y el machismo. Volviendo a la reforma judicial, 5 miembros, sala universal. El funcionamiento de la justicia, estamos trabajando con los con una mesa interministerial y con interpoderes para la reforma judicial, para hacerla más dinámica, más diligente. En el discurso inicial de las sesiones ordinarias de este periodo le dediqué mucho tiempo a la reforma judicial, hice hincapié en el primer tema y hice hincapié en todas y cada una de las medidas. Crear un foro de medio ambiente que nos tenga el Estado no tenga la potestad ni la facultad de inspeccionar y de sancionar, sino que haya un foro judicial de medio ambiente. Y la otra pregunta que me hacías. No, tiene que ver con el funcionamiento general de la justicia para que no sea tan tiempista la justicia argentina y chubutense. Mirá, yo pienso que vamos a hablar de la justicia chubutense, provincial. La justicia desde el primer momento obró con total libertad, como tiene que actuar. Con libertad, yo como te dije, así como soy respetuoso de la Constitución, por mi formación, por profesional o personal o familiar, soy respetuoso también de la división de poderes. A pesar de todas las barbaridades o las cuestiones que me ha hecho la Cámara de Diputados, siempre fui respetuoso, siempre los dejé que actúen. A mí cuando me decían no se acerca a negociar, a mí esa palabra negociar con el Poder Legislativo se me paraban los pelos. Negociar, que si ellos tienen que cumplir un rol. Yo tengo que cumplir mi rol, la justicia cumple un rol. Y así la justicia cumplió el rol, con total libertad, como corresponde. Lo han manifestado los jueces, los fiscales, ¿sí? Que hemos brindado toda la información como corresponde, hemos puesto toda a disposición y se avanzó. Hubo una investigación de fiscalía, a pesar que yo podía estar o no de acuerdo en lo personal con algunas cuestiones. Pero, ¿cómo actuó la justicia? Que actuó de una manera diligente, responsable, con total autonomía e independencia como tiene que ser, y con total profesionalismo. Y ya hoy vamos a tener, en el transcurso de este mes, en los meses siguientes, ya han anunciado que se va a llevar a cabo el desarrollo del juicio oral, cuando estamos hablando de hace menos de un año que empezó la causa. Entonces me parece que se está obrando con mucha diligencia. Sí, en algunas cuestiones, por ahí civiles y demás, en otros fueros podemos llegar a hablar si hay diligencia o no, o está ayornada la justicia como tiene que estar ayornada el tiempo de hoy. Lo cierto es que se está trabajando, como te dije al comienzo, con la mesa de interpoderes, interministerial, trabajando para poder reformular o reformar nuestros códigos procesales civiles. Arcioni, no tengo más preguntas para hacerle. No, por favor. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, como siempre, muy a gusto, y son esas entrevistas que uno se siente cómodo al poder hablar con total libertad. Muchísimas gracias. Por favor.